Amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Focus en Democracia. Hoy es jueves 26 de mayo del 2016 y contamos con la presencia de Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, para abordar el informe que dio al país el presidente de la República, Rafael Correa, justamente hace 2 días, el 24 de mayo. Un larguísimo informe, Patricio, de casi 5 horas. Justo conversábamos que nosotros nos hemos puesto al tanto de todo lo que dijo, pero que realmente es bastante difícil seguirle el hilo durante todo ese tiempo al presidente de la República. Queremos analizar justamente eso, los resultados que presentó Correa el pasado 24 de mayo, en lo que dijo ya es su despedida del mando, del poder, y prácticamente también hizo un anuncio de lo poco que hará en el año que le queda. Entre eso, obviamente, la despedida que dio, pues el retorno de los proyectos de impuestos a las herencias y plusvalías. De eso vamos a abordar un poquito más adelante, pero empecemos por los resultados económicos, Patricio. El presidente puso como un éxito de su gobierno, de los 9 años que lleva al frente del Ecuador, las cifras económicas. Ha dicho que ya casi 2 millones de ecuatorianos han salido de la pobreza, 1.900.000 para ser exactos. Ha dicho que el desempleo apenas ha crecido en el último año y también presentó una cifra de apenas 1 punto de incremento. En fin, y ha presentado, por supuesto, a su favor los proyectos emblemáticos, entre ellos los hidroeléctricos. Incluso el vicepresidente Jorge Glass se atrevió a hablar de la refinería del Pacífico como uno de los éxitos de la Revolución Ciudadana. A breves rasgos y en forma general, Patricio, ¿cuál es el balance que hace usted de esta exposición de triunfos de la Revolución Ciudadana? Mire, como usted bien lo ha dicho, fue un informe largo, fue un informe tedioso. Me preocupa muchísimo en este momento que existe una negación por parte del gobierno, existe una negación por parte de quien sigue al gobierno. Estamos hablando del 28% de la población. Y es peligroso porque usted sabe que el enemigo más grande que tiene un alcohólico, el enemigo más grande que tiene un jugador empedernido, es justamente eso, negar que tiene un problema. Y el país tiene un problema y en este momento nos pintan el panorama como si es que este hubiera sido el mejor gobierno de la historia del Ecuador. Y a mi parecer, el informe no va de acuerdo a la realidad por la cual está pasando el país. No sé si a usted le pareció que según lo que se informó, usted vive en otro país. Yo no vivo en el país que escuché los resultados el día 24 de mayo. Y le digo, y vamos con las cifras. Usted hablaba de que se habló del desempleo. Sí. Usted sabe que solo en el último trimestre se han perdido alrededor de 80.000 fuentes de empleo. Enero, febrero y marzo. 3 meses en el país. 3 meses. Y son datos del INEC. Sí. Ya 80.000 personas se han ido a la calle por el mal manejo económico. Y más grave, el subempleo en el último trimestre, enero, febrero y marzo, crece en alrededor de 6 puntos. 450.000 personas más se van a la calle, pero buscan alternativas de trabajo. Entonces estamos hablando de que solamente en los primeros 3 meses del año, alrededor de 550.000 personas ya no tienen trabajo. ¿Y eso es por qué? Porque en lugar de generar la confianza adecuada y manejar la economía como se debe manejar, todo se ha hecho al revés. Todo se hace tan mal que la única manera de poder bajar los costos es lamentablemente con los despidos. Ya están estrangulados los empresarios. Y le doy una analogía. En este momento, ¿cómo procede el gobierno? Es como que llegue en el tema de impuestos, ¿no? Es como que llegue un paciente desangrándose al hospital y en lugar de hacerle una transfusión, inmediatamente le invite al conde Drácula y le diga, ¿sabes qué? Chúpale la sangre. Lo poco que le queda. Pareciera que, justamente usted habló de los despidos, en los últimos meses, especialmente los últimos 3, la factura del déficit que existe en la economía ecuatoriana la está pagando únicamente el sector privado. Obviamente por el lado que usted acaba de decir. Y el ciudadano. Exactamente, que es desafortunadamente el lado más débil. Los más pobres. Exactamente. ¿Qué está haciendo la parte estatal, el gobierno, también para pagar su parte? O sea, finalmente la fiesta la armó el gobierno, ¿no?
y ahora parece que la factura solo la quiere que la pague el sector privado. Y lo más preocupante es que quiere seguir viviendo en fiesta, porque graba con más impuestos graba con más impuestos a la industria, pasa una ley de equilibrio fiscal, pasa otra ley de solidaridad y corresponsabilidad ciudadana, y quiere recaudar lo que está dejando de recaudar. Y se está equivocando, ya le voy a explicar por qué. Y a cambio, ¿qué hace el gobierno? Habla de que va a eliminar unas secretarías y unos viceministerios. Yo ni siquiera había escuchado de las secretarías que mencionó el día de la conocidas. O sea, pocas conocidas. Y lo más grave de todo, vamos más allá. Después lo entrevistan al ministro Herrera y el ministro dice, mire, sí, es un aporte que estamos haciendo, seguimos en el ajuste. Estas pocas secretarías y estos viceministerios representan alrededor de 70, 80 millones de dólares, con un déficit fiscal de 9,000 millones de dólares. O sea, no es nada, no soluciona eso el problema. Quieren seguir viviendo en fiesta. Mire, ¿qué le cuesta al gobierno eliminar la Secretaría del Buen Vivir? Bajar el número de asesores que tiene cada ministro, bajar el número de ministerios, de empezar a agilitar los trámites, a dar un discurso de confianza. ¿Qué le cuesta al gobierno? No le cuesta nada en este momento. El problema es que, claro, quieren cobrarle más al ciudadano por medio del IVA, quieren cobrarle más al ciudadano por medio de 18 centavos más por litro para las bebidas gaseosas, cobrándole más por la cerveza, manteniendo los ICES, ¿ya? Y quieren cobrar más al empresario. ¿Cómo le quieren cobrar más al empresario? Por medio de un impuesto a la renta, 3% adicional sobre el impuesto a la renta. Le quieren cobrar al empresario con un 0,9 del patrimonio. Entonces quieren recaudar por todo lado, buscan obtener dinero de abajo de las piedras. Y el gobierno sigue con el mismo gasto. Sigue con un gasto de alrededor de, qué sé yo, presupuestado de alrededor de 25,000 millones de dólares, porque algo tendrán que ajustar en inversión, ¿no? Y Patricio, me llama la atención a mí, por ejemplo, que por un lado el presidente toma esta decisión casi simbólica de eliminar ciertas oficinas que, como usted bien lo ha dicho, no son representativas de nada, en realidad, ni siquiera se las conocía, pero ya tienen una cifra de descuento, de ahorro, de decir, mire, con esto estamos ahorrando 70 millones de dólares. Pero por otro lado, y después del terremoto, se siguen haciendo contratos millonarios, y millonarios de contratos que probablemente pudieron haberse evitado. Y le hablo específicamente del tema de comunicación, por ejemplo. Sí, se sigue contratando publicidad por montos millonarios. Recién Turismo acaba de confirmar que ha firmado un contrato por 3,2 millones de dólares más el 14 del IVA para pagar publicidad en Internet. Es que acuérdese que el gobierno no puede dejar de hacer publicidad durante un año electoral. Es simple. Ese es un tema. Es simple. Ahí podría verse un gesto real, honesto, de intentar ahorrar en estos momentos de crisis. Mire, en lugar de ahorrar, de beneficiar al pueblo ecuatoriano, de impulsar el desarrollo del país, ahorita están buscando la forma de perennizarse en el poder. Eso es lo que están haciendo. Y más bien nos están armando. Y nos arrastran a todos, nos arrastran a todos. La del martes parecía una despedida, todo el mundo con caras largas, gente que lloraba, todos melancólicos. Lo que vimos el 24 de mayo fue la acumulación de algunas sabatinas que se perdieron por el tema del terremoto. Que el pueblo la rechazó. Porque si el pueblo no rechazaba las sabatinas, créame que seguían. Y creo que me parece que este fin de semana igual continúan las sabatinas con donaciones, ¿no? del sector privado, de la sociedad civil. Y estas donaciones yo no creo que deberían ir, en todo caso, a las sabatinas, sino debería ir a los más afectados. Pero bueno, claro, cada uno dona para lo que le conviene. El presidente el día martes fue de la deuda que se ha contraído, que se sigue contrayendo y que sigue aumentando el monto final, que parece que ya está bordeando el 40% que establece la ley. ¿Cómo va a hablar de la deuda? Si la deuda ya pasó el máximo establecido por la ley del 40%. ¿Ya pasó? Claro que pasó, porque usted tiene una deuda interna, deuda externa, y no se contabilizan los TBCs, los CETES, el adelanto petrolero, la deuda a instituciones privadas, servicios petroleros, constructores. Si usted suma todo, está hablando de que la deuda llega alrededor del 44% del Producto Interno Bruto. Entonces ya pasó. Mire, y la deuda es inmanejable, porque nosotros tenemos el servicio anual. ¿Y qué es el servicio anual? Pago de capital e intereses de una deuda. Tenemos el servicio anual más alto de Latinoamérica. Solo creo que Venezuela nos gana. Y solo Venezuela nos gana, de hecho, también en el decrecimiento esperado este año.
La cosa es grave. Y eso, por ejemplo, debió haber sido una buena ocasión, una buena oportunidad, fue la del pasado martes, para exponer claramente, miren, esta es la situación del país. Debemos esto a China, debemos esto a los... Y esto debemos hacer. Así es, en papeles. Y más bien eso no se dijo nada. ¿Cómo se va a decir? Si tiene, mire, cuando existe un problema y usted solo quiere comunicar que usted ha hecho las cosas bien y no acepta que por errores suyos el país está como está, entonces nunca va a mencionar los reales, pero los problemas de fondo que tiene el país, porque en lugar de estar haciendo proselitismo ahorita, el partido del gobierno, lo que debería estar es buscando soluciones pragmáticas, pero lamentablemente en el gobierno no hay experiencia en cuanto al sector productivo, no hay experiencia en la creación de valor. Si usted me encuentra una persona que haya generado valor antes de entrar al proyecto de Alianza País, yo le doy un premio. No existe. Entonces, bueno, pero sí hay personas con muchos valores ahora económicos, me imagino. Yo no lo sé. Eso está, tal vez en la estructura de los Panama Papers se lo puede probar, pero yo no lo sé. Una cifra que sí me quedó grabada, y la dijo el presidente Correa, fue la de 169 mil millones de dólares, que ha sido, según él, todos los ingresos, el total de ingresos de estos 9 años de Revolución Ciudadana. Y aquí resulta que siempre se habló de 260 mil millones de ingresos. Entonces, en el camino como que se perdieron 100. Mire, pueden ser 169, que es una monstruosidad de dinero, o 230 mil millones de dólares, que también es una monstruosidad de dinero. Y lo que tenemos que fácilmente sumar es ingresos petroleros, recaudación fiscal, sacamos... No es difícil perderse, ¿no? Son cifras públicas. No es difícil perderse. Lo grave de eso es a dónde se fue el dinero. Porque el 60% de eso se ha ido al gasto corriente, ha sido de una forma de dispendio. Y el otro día me enteré que existe una agencia inmobiliaria del gobierno. Entré a ver la estructura y hay como 35 personas que viven de una agencia inmobiliaria que busca, compra edificios, los arregla, asumo que solo para el gobierno, ¿no? Inmobiliaria, entonces, sí. Imagínense, tienen una agencia espacial, tienen una agencia inmobiliaria, tienen una importadora de farmacéuticos, tienen una empresa que coordina todas las empresas, coordinadora de empresas públicas. O sea, hay una burocracia enorme y todavía siguen diciendo que el Ecuador ha hecho el mayor ajuste de Latinoamérica. Imagínense cómo estaría antes, si es que ahora están haciendo el mayor ajuste. Y también se dijo que gracias a que estamos en este gobierno, la tragedia del 16 de abril pasado pudo haber sido mayor, pero que gracias a ellos, a que están ellos, se evitó casi que el triple de consecuencias fatales. Mira, a mí lo que me impresiona esto es fundaron la patria, son los fundadores de la patria, porque en los discursos de este gobierno, según ellos, nunca ha habido nada antes que ellos, y ellos son lo mejor que le ha pasado al país y son los únicos que tienen opinión válida. Es impresionante. Es una pena que no le den el crédito a gente que ha venido trabajando tantos años, a otras generaciones. Es una falta de respeto con las generaciones anteriores, con empresarios, con políticos probos, porque también hay políticos probos. Entonces, no está bien ese discurso. Es un discurso que sigue dividiendo a la sociedad. ¿Para qué? Para que ellos puedan seguir manteniéndose en el poder, llegando al sentimentalismo del pueblo de una mala manera. Llegó a exponerse incluso la refinería del Pacífico como uno de los logros. Mire, vi un mensaje del vicepresidente que dijo que él ve en ese terreno la refinería del Pacífico. Yo he volado por ese terreno y lo único que ve es un derroche impresionante en movimientos de tierra. Sí. No ve nada más. Y deberían investigar a quien hizo eso, porque mire, eso no tiene sentido. 1.200 millones de dólares. No tiene sentido. ¿Qué le parece? También nosotros hicimos un sobrevuelo. Es irresponsable. Detectamos canchas de fútbol, por ejemplo. Eso sí, había unas canchas de fútbol y obviamente las casas para la gente que iba a construir la refinería y que iba a vivir ahí. ¿Cuántas escuelas construir con 1.200 millones de dólares? No, si es que esos 1.200 millones de dólares se hubieran ahorrado, no tendría que haber grabado en impuestos a los más pobres en este momento. ¿Para qué? Para pagar el dispendio. Porque mire, ni las cifras del terremoto las tienen claras. Si es que son 3.000 millones de dólares, el gobierno no va a pagar por todos los daños. Existe la sociedad civil, existe el sector productivo. Al gobierno, ¿cuánto le puede tocar? Porque dentro de algunos bienes
que se vieron afectados, el gobierno también tiene seguros, o tal vez no estaban al día las pólizas, pero debe tener seguros. Entonces, ¿cuál es el gasto total del gobierno? ¿Cuánto le dan las multilaterales? Es que todo eso tiene que transparentarse, porque le doy un dato. Mire, de enero a marzo, la recaudación en impuesto a la renta, en IVA, en ICE y en ISD habían bajado. Ya habían bajado, enero a marzo. Crisis. Sí. Pues porque el país está en crisis, obviamente. Ajá. Y la recaudación en ese trimestre bajó alrededor de 450 millones de dólares, un poco más. Si usted hace una proyección lineal, adivine más cuánto deja de percibir el país. Hubiera dejado de percibir el país. En este año. En este año, alrededor de 2.000 millones de dólares. 1.950 millones de dólares. Con los nuevos impuestos, el impuesto de equilibrio financiero, fiscal, y el impuesto de solidaridad y corresponsabilidad ciudadana, es el impuesto solidario. Va a recaudar 2.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué hacen? Están tratando de compensar lo que están perdiendo. Y para compensar lo que están perdiendo, le graban más impuestos al pueblo ecuatoriano, ahorcan la liquidez de la gente, de la empresa, de una cadena productiva. Es el error más graso que se puede cometer cuando un país está en crisis. Y es fácil. Es fácil, mire, usted no puede cobrar más impuestos si la recaudación ya está bajando, porque eso implica que va a seguir bajando aún más la recaudación. Hay una curva siempre, que es la curva de Laffer, no sé si usted ha escuchado de esa curva. No. Mire, eso lo he mencionado antes. Dice que es que usted graba un impuesto en 0%, recauda 0. Si usted graba en 100% un impuesto, usted recauda 0, porque llega a un punto en la curva cuando ya empieza a decaer la recaudación impositiva. Patricio, le propongo en estos momentos tenemos que hacer una pausa, pero de esto y otros temas más vamos a hablar en el siguiente segmento. Así que vamos al corte. En un instante regresamos con Marlon Puertas en Focus por Democracia M y Democracia TV. A continuación, Democracia se une a una cadena nacional. Boletín de prensa número 103. Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria desarrolla estrategias para la reactivación de la economía popular y solidaria en Manabí. El Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, conforme con los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional del presidente Rafael Correa Delgado, trabaja en el diseño de estrategias dirigidas a reactivar el sector de la economía popular y solidaria en la provincia de Manabí, la más afectada por el terremoto del pasado 16 de abril. Entre el 2013 y el 2015, el IEPS ha atendido un total de 251 asociaciones y 382 unidades económicas populares en esta zona, las cuales se encuentran localizadas en los sectores de gastronomía, textil, limpieza, manufactura, metalmecánica y el programa Hilando el Desarrollo. En tal razón, una delegación del IEPS se desplazó hasta Puerto Viejo a fin de establecer los ámbitos de los cuales la entidad trabajará para impulsar la dinamización económica con cada uno de sus servicios. La entidad realizó además un diagnóstico en algunos albergues a fin de promover la constitución legal de asociaciones y el desarrollo de emprendimientos en los sectores de construcción, limpieza, alimentación, agropecuario, manufactura, turismo comunitario y pesca artesanal, con lo que se espera incentivar la creación de circuitos económicos que generen fuentes de empleo e ingresos para las poblaciones afectadas. Para ello, el equipo técnico del IEPS mantuvo un acercamiento con el gerente general de Ban Ecuador, Ricardo Zurita, con la intención de definir mecanismos de apoyo para el sector de la economía popular y solidaria en Manabí, para lo cual se han habilitado diferentes líneas de crédito, entre ellas una hasta $20,000, encaminada a desarrollar las actividades productivas de los emprendedores de Manabí y Esmeraldas. Por otro lado, los funcionarios mantuvieron una reunión con los integrantes de la Asociación de Servicios de Alimentación de la Economía Popular y Solidaria, Asosayita, ubicada en el Cantón San Vicente, con la cual se mantiene un convenio de cofinanciamiento. El acuerdo forma parte del fortalecimiento de circuitos económicos de la economía popular y solidaria que impulsa el Instituto a nivel nacional, con el que se busca potenciar el trabajo de las organizaciones a través del mejoramiento de infraestructura, capacidades productivas y generación de valor agregado. Al encuentro se sumó un recorrido por las instalaciones de la asociación para verificar el estado de la construcción
construcción del centro de acopio, uno de los puntos que contempla el convenio suscrito con la agrupación. De esta forma, el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria contribuye a la reactivación económica y social de las zonas afectadas por el terremoto, convencidos de que el trabajo organizado y coordinado entre los diversos sectores económicos y productivos impulsarán la recuperación de estas localidades en el menor tiempo posible. Ecuador, listo y solidario. Esta fue una cadena nacional. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Volvemos con Focus por Democracia M y Democracia TV. Estamos con Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, tratando la situación del país y los resultados que presentó Rafael Correa en el informe a la Nación el pasado 24 de mayo. En ese informe, Patricio, también el gobierno, el presidente, nuevamente ratificó que se pondrán también a la venta activos del Estado para alimentar las alicaídas finanzas públicas y ver si ayudan en algo a tapar el inmenso déficit fiscal que hay. Y mencionó medios de comunicación, mencionó algunos proyectos como nuevamente Sopladora, y también mencionó, y eso le quiero preguntar, el Banco del Pacífico. El Banco del Pacífico, que parece ser uno de los activos más atractivos, pero que a su vez, hoy acabo de leer en Diario El Comercio, el Banco del Pacífico le debe el Estado más de 500 millones de dólares que han salido de ahí y les han dado a cambio papeles. ¿Quién se va a interesar? Ha comprado. ¿Quién se va a interesar en comprar un banco en esa situación? Mire, es simbólico el anuncio de que quieren vender empresas públicas. En este momento, con excepción de pocos activos que pueden servir, podría ser un buen negocio. No sería un buen negocio. ¿Quién va a querer traer fuertes sumas de dinero a un país donde no existe seguridad jurídica, donde han habido alrededor de 15 reformas tributarias, y van a haber 16 por lo que escuchamos en el mensaje a la Nación? Un país donde cambia la normativa cada rato, un país donde la tramitología es extensa, un país donde no es seguro invertir. Ahora recién, cuando ya pierden plata, quieren vender los canales de televisión incautados. ¿Usted sabe cuánto vale un negocio que no tiene flujo de caja? No vale nada, vale cero. Entonces ahorita la mitad, pero claro, ni no, eso. porque los negocios valen lo que vale su evita, su flujo. Un negocio que no genera flujo de caja no sirve, tiene que regalarlo. Y muchos de esos negocios los han manejado mal, los han quebrado y ahora dicen que quieren venderlos. Ahorita tienen que venderlos a precio de gallina enferma. Eso es TAME, Gama TV, Gama Visión, tienen EICA. Bueno, tienen una infinidad de negocios que no los han podido manejar bien. El Banco del Pacífico es un buen negocio, de hecho. Pero dentro de la valorización, lo que se tiene que contemplar es que el Estado no tiene capacidad de pago. Si el Estado no le puede pagar al ISFA, si el Estado no le puede pagar al SPOL, por darle un ejemplo, no sé, al seguro de la policía, si es que el Estado no puede estar al día con los GATS, que son municipios, juntas parroquiales y prefecturas, ¿por qué le va a poder pagar esos 400 millones de dólares en papeles al Banco del Pacífico? Ese no es un activo líquido. No, pues. Entonces le baja el valor al Banco del Pacífico. Con unos controles brutales también, porque cualquiera que venga a invertir en ese banco, en este país, solo puede ser banquero. Tendrá que deshacerse de sus otros negocios. No, tendría que deshacerse de eso, o tal vez en otro país, tal vez la ley va hacia eso, ¿no? Llega a eso, perdón. Entonces, lo natural, lo lógico fuera que lo compre otro banquero en el país. Pero yo no creo que en este momento a un banquero le interese seguir expandiendo su negocio, especialmente con la situación económica del país y con el discurso corrosivo que tiene este presidente. Entonces, por un lado, sigue anunciando impuestos, sigue grabando impuestos, y por el otro lado quiere vender empresas. Entonces, no hay una relación entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? No es lógico. Parece que nos hace aparecer en la memoria la actitud presidencial, el otro yo, el doctor Merengue, esta caricatura que había de este personaje simpático bipolar, ¿no? Que tenía esos arranques de euforia y luego arranques de coraje. Y mire, y lo más grave de todos es que los ecuatorianos tienen que fijarse bien en qué se está vendiendo y para qué. Porque si es que venden un activo por el cual todos hemos pagado las pérdidas, ya, si venden un activo que es del pueblo,
que no se vaya al gasto, que no lo licúen. Habló que necesita liquidez y tiene que vender los activos. No, señor, si se venden esos negocios, esto tiene que ir a un fondo de ahorros. No puede irse al gasto público. Será para pagar sueldos, porque obviamente todos sabemos que cada fin de mes es un parto para el gobierno poder cubrir la nómina. Es para tratar de cubrir un déficit que no se puede cubrir de alrededor de 9.000 millones de dólares. Y esto del Banco del Pacífico particularmente me llamó la atención porque parecía ser uno de los bienes más atractivos por parte del Estado. Ni así, o sea, hay interés, de afuera vendrán corriendo los capitales para salvar la situación. Muy difícil que vengan al Ecuador y muy difícil entender el valor real del Banco del Pacífico, especialmente porque tiene inversión en bonos del Estado. Y como sabemos, el Estado no está pasando por una buena situación, aunque eso se haya tratado de vender durante el informe de la Nación. Así es. Además, vamos ahora sí a lo último que dijo el presidente de la República, el anuncio. Retomar los proyectos de herencias y plusvalías con los que tuvo justamente problemas el año pasado. Recordemos que este anuncio lo hizo el 24 de mayo del 2015. En efecto, lanzó el proyecto y se encendieron las calles, que se apagaron únicamente cuando vino el Papa Francisco. Y ahora vuelve, iba a decir una frase popular, pero mejor no la digo, pero vuelve a insistir con el mismo tema. Mire, ya estamos entrando en algo incomprensible. Como no le salió bien, tuvo que archivar temporalmente, lo cual no existe esa figura, pero bueno, en la Constitución tiene que probar que es más fuerte y tiene que enviar nuevamente esos proyectos de ley. Y es algo triste porque lo que sigue haciendo es destruyendo valor y ahuyentando la inversión en el país. Porque por un lado quiere vender empresas estatales, quiere hacer alianzas públicas privadas y en el país eso solo podrían hacer grupos muy fuertes, ¿no? Y por otro lado dice, no, yo te voy a gravar un impuesto a la herencia. Eso es una dedicatoria en contra del éxito, señor. Porque lo que debería hacer el gobierno es promover el éxito, ¿sí? Porque si usted es exitoso, usted contrata más gente, porque si usted es exitoso, usted consume, porque si usted es exitoso, usted calienta la economía. O sea, no entiendo yo la lógica, y esto ya es una tara ideológica. Yo no entiendo cómo alguien en una situación cuando tiene que promover el consumo saca de abajo de la manga más impuestos. Y no tiene que ver más bien la cercanía ya de las elecciones y que este puede convertirse en un tema político de manera que pueda ser usado por Alianza País para dividir y decir, miren, quienes van a pagar este impuesto son un grupito así de pelucones, los millonarios, los que pueden, y el resto... Son quienes mueven la economía. No, el resto no va a pagar, así que entonces no tienen ustedes por qué oponerse. Y si es un cálculo político, es un mal cálculo político, porque ya la mayoría de gente se opuso a esa medida el año pasado. Es una medida en la cual están convencidos se promueve la equidad y hace todo lo contrario, destruye valor en la sociedad. Son problemas ideológicos. Y se está radicalizando la revolución, lamentablemente. Y el último año van a pasar todo lo que pueden. Ahora, de lo que resta ya de este gobierno, que usted parece que tiene un poco de dudas de que se vaya a ir tan fácilmente, no hubo un anuncio importante, aparte del envío del proyecto de herencias y plusvalías. ¿Qué más quiere? Dijo Correa, y textualmente casi, vamos a administrar casi que la crisis, y la crisis del terremoto y la crisis económica, y con eso dense por servidos. ¿Qué más va a pasar entonces? ¿Nos vamos a seguir endeudando? ¿Administrar la crisis significa eso? La manera como quieren administrar la crisis es echando gasolina a un incendio forestal. Es haciendo todo lo contrario a lo que deberían hacer. Entonces, si su intención es administrar la crisis, por favor que no la administren, que no hagan nada, que ya dejen de tomar decisiones, que es lo mejor que podrían hacer por el país en este momento. Que ya no hagan nada más, que nos dejen trabajar en paz. El problema es que cada mes tienen un gasto enorme que cubrir. Y tienen que sacar esa plata de algún lado. Exactamente, sí, se les fue de las manos el gasto corriente y tienen muchos problemas, ahora tienen como excusa el terremoto y lo grave de todo es que podrían tomar medidas para contrarrestar la crisis y no lo están haciendo. Son medidas básicas. Por favor, un discurso que promueva la confianza empresarial en el país. Bajen los impuestos. Bajando los impuestos van a recaudar más. Dando confianza a los mercados internacionales, hasta más plata se puede traer de las multilaterales. No es tan difícil. Lo que pasa es que tienen un problema ideológico
que les quite el pragmatismo, no son prácticos, no suman ni restan, por decir, yo soy socialista, entonces el socialismo es lo que sirve y nadie me puede discutir lo contrario, pero no suman ni restan, eso es tan simple como sumar y restarse. ¿Y no dieron un ejemplo de pragmatismo al haber acudido ya al Fondo Monetario Internacional, tocarles la puerta y pedirles un préstamo, aunque sea con el pretexto del terremoto? Fue un fondo de emergencia porque no tienen opción, no les queda otra, no van a poder recaudar tan rápido el dinero. Entonces no, esto no es ser pragmático. Es un fondo que justamente tiene esta multilateral específicamente para este tipo de emergencias. Entonces le dieron uso. Claro. No les quedó de otra. Van a llegar bueno, sin hacer ajustes, van a llegar a pedir plata al que tenga que pedir dinero. Porque si no, no sale el país. Ahora, ¿qué van a hacer los empresarios? La semana pasada hicieron un pronunciamiento conjunto dentro del Comité Empresarial Ecuatoriano en el que obviamente rechazaron las últimas leyes, especialmente la última del IVA del 12 al 14%, denominada curiosamente Ley Solidaria, en donde también incluyen, y eso le quiero preguntar, el tema del dinero electrónico, que no tiene nada que ver con el terremoto, pero ahí está. Sí. Aparte de ese pronunciamiento, ¿qué otras acciones van a tomar ustedes? Mire, lamentablemente estamos pasando por una crisis muy dura. Estamos analizando cómo mantener nuestros sectores a flote. Tenemos que ser eficientes y tenemos que llenarnos de esperanza para que lleguen días mejores. Tenemos que llenarnos de esperanza para que finalmente la gente elija un candidato que promueva un modelo adecuado, sea de centro, sea de derecha, o sea de izquierda, pero que sea pragmático, que sume y que reste, nada más. ¿Qué le digo? ¿Qué tenemos que hacer? Es ser eficientes, buscar dónde podemos seguir ahorrando. Tratar de no votar a gente. Lamentablemente la mayoría de la estructura, la mayoría de empresas se concentra en el recurso humano y eso es lamentable porque seguirá creciendo el desempleo. Pero tenemos que ser eficientes. Es decir, será un periodo de sobrevivencia. Durísimo, más o menos. Supervivencia. Durísimo. Y usted acaba de hablar de un perfil, del perfil de lo que debería ser un candidato para las siguientes elecciones de febrero del próximo año. Tal vez las cámaras en algún momento se pronunciarán y dirán nosotros apoyamos tal propuesta. Mire, nosotros podemos apoyar una propuesta que genere el desarrollo, no podemos hacer proselitismo, no podemos apoyar un candidato específicamente, pero creemos en un modelo de desarrollo que viene por medio de la libertad empresarial. Y esperemos que alguien que promueva la libertad empresarial, que es lo que crea valor en una economía, en una sociedad, esperemos que la gente vote por un candidato que haga eso. Que exista eso. Ajá. Ahora, el dinero electrónico. Le dije hace un momento que en la ley solidaria se metió casi por la puerta de atrás el tema nuevamente, metiendo incentivos para que la gente, allá el común, la gente que anda por la calle, incursione en este modelo electrónico, de dinero electrónico. ¿Cuáles son las intenciones? Mire, es absurdo, yo no entiendo en qué tiene que ver la solidaridad y la corresponsabilidad con el dinero electrónico. No tengo idea. Además que no tengo idea porque le devuelven algunos puntos del IVA si es que usted abre una cuenta del Banco Central. 4 puntos, que no Imagínese. es poco, ¿eh? O sea, Entonces es más o menos decirme, oye, dame liquidez urgente, que no tengo cómo financiar el presupuesto. Entonces lo que están tratando de promover es que llegue más liquidez al Banco Central. Obviamente, si es que ellos pueden manejar la liquidez, si es que el gobierno, puede manejar la liquidez, pueden seguir gastando un poco más. Yo en lo personal, yo no abriría jamás una cuenta en el Banco Central. Imagínense, pregúnteles a los señores del ISPA si abrirían una cuenta de dinero electrónico. Pregúnteles a los señores de los GATS, pregúntele al alcalde de Guayaquil si él abriría una cuenta de dinero electrónico en el Banco Central. Pregúnteles a los señores, a los que les adeudan, que dan servicios petroleros. Pregúnteles a los constructores si es que ellos abrirían una cuenta en el Banco Central. Nuevamente volvemos al tema de la desconfianza. El mal manejo, no solo la desconfianza. O sea, desconfianza. Mire, no se sabe qué va a pasar con los recursos que uno está poniendo ahí, ¿no? Que a los pobres afiliados del ISPA no les pueden devolver sus recursos. Ya no hay créditos en el ISPA. ¿Por qué? Porque esa plata la usaron para otros gastos y ahora no tienen cómo responder ante el mal manejo. ¿Usted depositaría dinero en cuentas del Banco Central para que le devuelvan los puntos del IVA? Imagínese, tendría que pensarlo. Pero bueno, en todo caso, el gobierno insiste en este tema. Yo no sé hasta cuál es el cálculo que tienen ellos para mover la economía en base a este sistema que finalmente es ficticio, porque no tenemos reservas, no tenemos billetes en la caja,
no tenemos oro, no tenemos nada que sustente este movimiento que el gobierno quiere promover. Mire, No existe el riesgo que esto en algún momento explote. Mire, no tiene sentido. Si es que usted va a depositar $10, usted quiere gastar ese segundo los dólares porque yo voy a depositar mi dinero en un banco que a mí me genere confianza. El Banco Central, a mí, por el manejo económico y por su falta de independencia, a mí no me da ningún tipo de confianza. Yo creo que la banca privada está bien y mantiene a la sociedad bien, pero yo no voy a confiar en el Banco Central. Mientras no sea independiente. Mientras no sea un brazo del Ejecutivo. Recordemos que el Banco Central tiene los depósitos del encaje bancario que corresponde al sistema financiero. Y los bancos privado. también tienen liquidez afuera y también tienen liquidez en la banca. Están tomando todas las precauciones del caso. Sí, la banca está líquida y mantiene la dolarización. El tema es que no hay como confiar en un mal manejo del gobierno, porque el gobierno es un pésimo administrador y ya lo demostró Alianza País. Mire, durante 9 años de gobierno, con precios históricos del petróleo, porque ningún presidente en la historia del país ha tenido ese precio del petróleo. Ahora vamos a decrecer en un 4,5% este año. Por Dios, miren nuestros vecinos van a crecer, nuestros vecinos tienen reservas, nuestros vecinos tienen menos deuda con respecto al PIB. Gastan menos con respecto al PIB. Entonces, mire, este gobierno ha sido el peor administrador de Latinoamérica después del Nicolás Maduro. Feo el récord que nos está poniendo a nosotros. Para finalizar, usted hace un momento mencionó que no tiene mucha seguridad de que realmente este gobierno tenga las intenciones de irse y que ya está armando las maletas para su despedida. ¿Por qué? Pero ¿por qué va a tener intenciones de irse? Mire, si usted está convencido en que su modelo y su gestión es lo mejor para su país, usted no tiene intenciones de irse. Han dicho que el país ha cambiado, que es otro país, que volvieron a fundar la patria, que nunca se ha vivido tan bien antes en el Ecuador como se vive durante este gobierno. Entonces, la intención es clara, mantener el modelo de la revolución del siglo XXI. Y el ejemplo está claro. Mire cuántos años están en Venezuela, 17 años. Mire cuántos años están los señores Castro en Cuba, ¿no? 50 años. La intención del modelo creado en el Foro de Sao Paulo, ¿ya? La intención de los países que promueven el modelo de la revolución ciudadana es quedarse en el poder, perennizarse en el poder, señor. ¿Y hay un sucesor, una persona que calce ahí? Mira, ahí están hablando de un sucesor como Lenín Moreno, están hablando de un sucesor como Jorge Glass, como el señor vicepresidente, están hablando de otro sucesor como el señor ministro del Interior, me parece que es el señor Serrano. Entonces tienen varios candidatos. Y hasta la propia presidenta de la Asamblea dijo, ya se ubicó en la presidencia de la República. Se autoproclamó presidente también. Sí, se autoproclamó. Ahora, el presidente en su discurso dijo algo que me llamó mucho la atención y que alguien me lo había comentado antes, respecto a que se cree un pacto ético entre los políticos de manera que se impida que aquellos que tienen dinero o empresas en paraísos fiscales puedan participar o sean electos, sean rechazados en las elecciones. ¿Qué hay detrás de eso? Ojalá que no se rechacen ellos mismos, eso es lo único que le digo. Parecía una intención velada de algún movimiento político que probablemente veamos más adelante. Tener una estructura afuera no tiene nada de malo si usted no tiene nada que ocultar. A los empresarios que tienen estructuras fuera del país no hay nada que criticarles. A quien sí se debe criticar es a los políticos o funcionarios públicos que tienen estructuras fuera del país. Porque no es gente que produce y puede generar buenas fuentes de ingresos, sino que viven del Estado. Y ahí entre los oyentes estaba el fiscal Galo Chiriboga, por cierto, ¿no? Él espero que se autoinvestigue bien. Bueno, gracias Patricio Alarcón por esta interesante entrevista y con ustedes, amigos, gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias.